¿Cómo puedes tú defender esa aberración que es el lenguaje inclusivo? Esta es la crítica que más he recibido últimamente, debido a los vídeos que he subido acerca del lenguaje inclusivo. Aprovecho para aclarar que la terminación en E no es lenguaje inclusivo, sino no binario. Pero bueno, hoy vamos a responder 3 preguntas importantes. ¿Yo soy lingüista? ¿He defendido realmente el lenguaje inclusivo o no binario? ¿Y cuál es la diferencia entre una persona que ha estudiado filología, traducción, interpretación y lingüística? Hola, buenas tardes. Creo que la imagen popular que la gente tiene de cualquier persona cuya especialidad sea la lengua es la de alguien que tiene un impecable estilo de redacción, que no comete faltas de ortografía, que habla muchas lenguas y que tiene una dicción intachable. Este profesional de la lengua necesita imperativamente corregir todas las faltas de ortografía contra el estándar que encuentra allá donde vaya e instruir a todos los que le rodean en el bien hablar. Por suerte, me parece que este espécimen es cada vez menos abundante. Tengo que aclarar que yo era este espécimen hasta hace bien poco y soy mucho más feliz. De hecho, veremos que algunos especialistas de la lengua o del lenguaje no pueden estar más alejados de los tópicos que la sociedad tiene sobre ellos. Si estudias filología, es muy probable que las generaciones mayores te hayan hecho alguna vez este comentario. Idiomas, con eso vas a donde quieras. Dejaremos la connotación laboral aparte, ya que hoy en día hablar varios idiomas está lejos de ser algo extraordinario. Lo relevante para el tema de hoy es que la gente piensa que estudiar filología es estudiar idiomas. Y estudiar traducción e interpretación también. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Y qué pasa con la lingüística? Creo que para entender bien lo que hace cada uno, hay que diferenciar entre lo que es saber una lengua, o sea, hablarla, y lo que es conocer una lengua. Es decir, saber cosas sobre ella. Gramática, historia, origen de su léxico, sintaxis. Veréis que esta diferencia es muy importante. ¿Qué digo importante? Es súper importante. Pero quiero deciros una cosa muy rápida antes de entrar en ella. Si realmente queréis saber una lengua y conocerla, un poco de su gramática, de su sintaxis, pero muy enfocado a la comunicación, podéis empezar el año a tope con un curso de inglés, francés, alemán o español en Lingoda. Al final del vídeo te cuento cómo puedes, además, hacerlo gratis. Venga, ¿qué es un filólogo? Sabe sobre lenguas, es decir, conoce lenguas. Y también las habla, aunque puede que no al mismo nivel que un traductor. Ya veremos eso. El concepto de filología ha cambiado a lo largo de la historia. Vamos a ver primero su acepción más clásica. Aquí la filología podría entenderse como el estudio de una cultura, de un pueblo, de una comunidad o grupo humano a través de sus textos. El significado es amplísimo. A diferencia de un historiador, que puede tomar como fuentes para su estudio vídeos o grabaciones, por ejemplo, si estudia el siglo XX, el filólogo se apoya única y exclusivamente en textos. Podría darse el caso de que un filólogo escuchara un programa de radios de principio del siglo XX para estudiar algo de fonética, pero en este caso ya estaría ejerciendo más como lingüista. La división entre una rama y otra, como suele ocurrir a veces, es bastante difusa. En la filología, el estudio de la cultura y de los textos podrían entenderse a veces como sinónimos, porque el texto en sí adquiere casi el mismo valor que la información que aporta. Esta es, por ejemplo, una gran diferencia con el historiador. ¿El qué? Pues que para los historiadores normalmente es más importante lo que pone en el texto que el texto en sí. El filólogo se presenta ante el texto e intenta sacar su significado valorando siempre los aspectos culturales presentes en el momento y en el lugar que se escribió. Es en parte algo parecido a la hermenéutica, la interpretación de los textos, sagrados, filosóficos, vale. Y esto relaciona la disciplina con la literatura, que es la rama que atrae a la mayoría de estudiantes de filología. Los filólogos se catalogan así: o eres más de lengua o eres más de literatura. Y sin que se entere nadie, se llevan mal entre ellos. Que no, es broma. Bueno, de esas bromas no bromas, ya me entendéis. El texto está codificado obviamente en una lengua, así que el filólogo debe conocer la lengua en la que está escrito el texto para poder llevar a cabo su labor. Esto implica que si el texto está en inglés, el filólogo tiene que saber inglés. Pero si tú eres hispanohablante y el texto está en español, podrás ser una maravillosa filóloga sin saber más lenguas que la que aprendiste en tu casa. Esta necesidad de la lengua hizo que los filólogos se convirtieran en expertos de idiomas. Y bueno, es que de hecho, tradicionalmente los filólogos han sido los profesores de idiomas, tanto nativos como no nativos. Estudiaban gramática, léxico, semántica, fonética, fonología. Y por eso, la filología en su acepción más moderna se relaciona con cualquier estudio del lenguaje y de la lengua en general y de forma poco precisa. En resumen, una persona que ha estudiado filología es una estudiosa de los textos y de las lenguas en las que se escriben. Podemos dejarlo ahí. Vale, ¿y qué pasa con los que estudian traducción? Una persona que ha estudiado traducción e interpretación, como yo, es, como podéis sospechar, una persona que tiene un excelente dominio en 2 o más idiomas. Es decir, habla lenguas, sabe lenguas, pero ni sabe sobre ellas ni las conoce de forma profunda. No sabe lingüística.
¿Entonces esto es una estafa? Espera que hable de la lingüística, porque yo no he estudiado solo eso. Siempre he escuchado una cosa, no está contrastado, pero me parece igualmente útil para entender la diferencia. He escuchado que la carrera de traducción e interpretación nació para suplir la carencia que tenían los filólogos. Y me parece muy comprensible y posible. El traductor necesita y depende muchísimo de la lengua estándar, toda esa que nos dice la RAE con sus reglas, porque será su principal medio de trabajo. La carrera también menciona a los intérpretes, traducción e interpretación. Y yo tampoco se lo voy a hacer porque de hecho solamente tuve 2 asignaturas en toda la carrera, pero son los que traducen de forma oral. A ver, yo entré en la carrera queriendo hacer eso porque me habían dicho que se ganaba muchísimo dinero. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y cuando tuve que hacer la primera interpretación simultánea en una cabina, casi me da un cortocircuito. Estás escuchando a alguien hablando en otra lengua y tú tienes que ir traduciendo lo que dice mientras sigues prestando atención, porque luego vas a tener que volver a traducir lo que está diciendo. Y claro, cuando yo empezaba a hablar dejaba de oír lo que me estaba diciendo porque solamente podía oír mi dulce voz. Que no. Mi truco era subir el volumen de los auriculares, hablar yo más bajo y así no escucharme. Pero claro, precisamente por eso a veces balbuceaba y decía cosas que no tenían ningún sentido. Un drama, vamos. Aunque tengo que decir que existen muchos tipos de interpretación y con la práctica creo que la simultánea es la más sencilla. Pero a ver, ahora en serio, tú hablas algunas lenguas, pero el C2 no lo tienes en ninguna. Dorotea. A ver, yo en la carrera de traducción estudié varias lenguas. Inglés, alemán y chino. Esta no te la veías venir, ¿eh? 2 años lo estudié. Sin embargo, desde mi punto de vista, era un aprendizaje más de la lengua en sí, enfocado a poder traducirla y no tanto a comunicarte con ella. Lo que yo más aprendí en la carrera de traducción fue el español, y sobre todo el estándar del español, lo de la RAE. Yo quería ser una letra de la RAE. Bueno, ¿y qué hace la gente lingüista? Está especializada en teoría lingüística, es decir, sintaxis, morfología, fonética, pero no de un idioma, sino en general. Y también sobre algunas cuestiones prácticas como informática, programación, lenguaje natural, enseñanza de idiomas. Esto es una persona experta en la ciencia lingüística. No tiene por qué hablar ninguna lengua que no sea la suya. Le conviene hablar inglés porque la mayoría de textos sobre lingüística están en inglés, pero es que prácticamente a cualquier profesional le conviene hablar inglés precisamente por eso. Un lingüista es básicamente un científico, es decir, la persona que se acerca al conocimiento usando el método científico. Trabaja con datos porque son la base sobre la que realizar hipótesis basadas en la experiencia y la observación. Con base en estos datos sacará conclusiones razonadas. Podemos poner el clásico ejemplo de la lingüista que graba una conversación para sacar conclusiones sobre el habla local de cualquier lugar. Con una ingente cantidad de conversaciones grabadas, llega a su despacho, bueno, o a su salón comedor-cocina. Las escucha, las analiza, apunta a los datos que considere necesarios, los contrasta y saca conclusiones. Sus conclusiones están basadas en la experiencia y en la observación. Imaginad ahora 2 botánicos discutiendo sobre la belleza de las plantas. Ambos pueden tener sus conceptos de belleza respectivos que pueden ser diferentes. Hablar de la belleza de una u otra planta es solamente una opinión, incluso viniendo de un experto en plantas. Puede que la discusión sea acalorada y que ambos argumenten excepcionalmente. Pero la belleza no puede medirse de forma objetiva, mediante el análisis, la recopilación de datos y la experiencia. Bueno, a lo mejor sí, pero será más bien el trabajo de un sociólogo o de un filósofo. Sin embargo, estos 2 profesionales estarán de acuerdo sobre los procesos de fotosíntesis. Y si no lo están, van a usar argumentos basados en la observación y los resultados, y no en el gusto personal. Una zoóloga podrá decir que la naturaleza es salvaje porque los leones se pelean hasta la muerte. Otra dirá que es solo cuestión de supervivencia. Sus juicios de valor podrán ser diferentes, pero su estudio de los hechos, basado en un análisis empírico, será parecido. Y si no, pues vamos a tener otra vez una discusión basada en hechos, con un carácter lo más objetivo posible. ¿Qué pasa con una topógrafa? Este ejemplo es un clásico para los lingüistas. Va con su mapa caminando por el bosque y de repente encuentra un río que no aparece reflejado en el mapa. ¡Oh! ¿Qué es lo que se mueve? ¡Ya estamos en el río! Si dijera este río no existe, todos pensaríamos que está equivocada, porque el río es en sí mismo la evidencia de su existencia. Lo que está mal es el mapa, que no ha recogido con exactitud la abundancia de elementos geográficos que hay en el entorno. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Es importante diferenciar entre lo que es lingüístico como adjetivo y la lingüística como sustantivo. Decir esta palabra no existe es lingüístico porque hace referencia a la lengua. Este uso es el mayoritario y el que todos los hablantes hacen. Podríamos llamarlo popular o coloquial. Esta frase, sin embargo, no es lingüística. No hace referencia a la ciencia de la lingüística, porque su cientificidad es más que cuestionable. Recordad el mapa y el río. ¡Oh! El simple uso de una palabra evidencia su existencia, aunque no salga en el diccionario.
Desde mi punto de vista, cuando un lingüista ejerce como lingüista, debe tener una actitud científica. Los juicios de valor, tales como vulgar o incorrecto, no responden a realidades amparadas por un método de observación, sino a concepciones sociales de la lengua. Cuidado, no quiero decir con esto que no haya que dar nuestra opinión sobre la lengua. La lengua pertenece absolutamente a todos los hablantes y cada uno es libre de usarla y pensarla como quiera, de emitir sus juicios de valor y de considerar correcto o incorrecto lo que le plazca según su lógica. Pero el lingüista puede, si quiere, aspirar a más. Después de estudiar traducción e interpretación, hice un máster en la enseñanza de español como lengua extranjera, es decir, en lingüística aplicada, lo que me otorga directamente el certificado de C2 en lingüística. Uno de mis profesores del máster, Jairo García Sánchez, es especialista en toponimia, o sea, el nombre de los lugares. Y en una entrevista que le hicieron en el medio digital Geografía Infinita, le preguntaron que qué pensaba él de los cambios de topónimos que se estaban realizando en los últimos años en muchos lugares de España. Y su respuesta resume perfectamente lo que quiero decir. Soy un observador de la realidad y analizo por qué se producen estos cambios, pero no es mi intención valorarlos. Pero espera, ¿qué cambios de topónimo ha habido? Pues por ejemplo, en la provincia de Burgos, el Castrillo mata judíos es ahora Castrillo mota de judíos, por razones obvias. Vamos, que un lingüista puede opinar sobre el lenguaje inclusivo, sobre decir me se ha caído, sobre el leísmo, sobre el laísmo, sobre el ceceo. Es perfectamente legítimo y a mi juicio no tiene absolutamente nada de malo. Pero son actitudes lingüísticas, como adjetivo, que no son ciencia lingüística. Por eso mismo, y como hizo mi profe, yo defiendo que hay que analizar todos los fenómenos lingüísticos desde un punto de vista científico. Pero no voy a deciros que sean ni buenos ni malos. Son, simplemente para mí, objetos de estudio. Por eso, a pesar de que yo como individua tenga opiniones al respecto, no voy a dárosla, ni me baso en ellas. Bueno, quizás os la dé, pero siempre como una opinión personal. No creo que haya ningún fenómeno lingüístico que merezca desprecio para la ciencia. Todos merecen ser estudiados al mismo nivel. Y por eso, sin haber defendido nunca el uso del lenguaje no binario, creo que es un hecho que merece ser estudiado al mismo nivel que la pérdida de la declinación latina o que la pérdida del verbo ser como auxiliar en los verbos del español. Igual que un biólogo no tiene autoridad sobre la belleza de las plantas o la bondad de un león, un lingüista no tiene autoridad sobre la idoneidad del lenguaje inclusivo o de los otros temas. Esto depende de consideraciones sociales. Que sí, que unas opiniones pueden tener más fundamento o lógica que otras, pero no dejan de ser opiniones. La adecuación de decir la dije, me se ha caído o todes recae en el conjunto de la sociedad, en su uso. Y que sobreviva o no depende por igual de especialistas y no especialistas. A ver, que me aclare yo. Entonces podríamos decir que un traductor es una persona que habla muy bien idiomas, pero que no tiene ni idea sobre el funcionamiento o las tripas de los idiomas. Un filólogo es un experto en la interpretación de textos, que puede ser una interpretación literaria o lingüística. Sí, la lingüística que estudia un filólogo, aunque no trata exclusivamente de ello, está muy enfocada en la historia de la lengua. Vale, y por último, un lingüista es un científico que estudia de manera experimental y empírica la lengua. Eso es, pero me refiero siempre, de forma estandarizada, a una persona que solo tenga conocimientos adquiridos mediante su formación. Podemos encontrar traductores con un gran interés en lingüística, también podemos encontrar filólogos que no tengan ni idea de literatura, como Bernie, el documentalista y revisor de este canal, y lingüistas súper políglotas. El interés y la voluntad de cada individuo es muchas veces más importante que lo que ha estudiado, aunque lo que ha estudiado hace muchísimo. Por experiencia personal, que puede diferir de otras, cualquier profesional de los que he mencionado tiene amplias carencias en las competencias del otro. Y por último, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco muchísimo y demuestra que tienes interés en lo que digo en este canal. Así que quiero aclarar lo que es y lo que no es. Este canal no es un canal de hablar bien, ni de aprender español correcto. Estoy segura de que hay muchísimos canales como estos por ahí y que son súper interesantes, porque el estándar es súper interesante. Evidentemente son temas que trato muchas veces, como el vídeo de solo sin tilde o el de las reglas de acentuación. Pero no es mi objetivo principal. En este canal lo que pretendo es hacer una cosa muy diferente. Divulgar que hay español mucho más allá de lo que pensamos que es nuestra lengua. Que hay mucho más aparte de la RAE y de su estándar. Y que hay otras formas de ver, pensar, analizar y razonar la lengua. Y eso voy a seguir haciendo. Analizar los cambios que surgen y que han surgido a lo largo de la historia desde un punto de vista científico y de una forma lo más objetiva posible, y pegándome tanto a la cámara que te resulte incómodo, y evitando posicionarme lo máximo que pueda fuera de la perspectiva lingüística. Y cuidado, está genial que no estéis de acuerdo conmigo y que dejéis vuestras opiniones en los comentarios. Es maravilloso que se cree debate y que se intercambien puntos de vista. Como os digo, yo hace 2 años era totalmente diferente a como soy ahora y espero poder seguir aprendiendo cosas nuevas y cambiando de opinión. Pero eso sí, debatiendo y opinando sin caer en el desprecio, ni de los fenómenos que tratamos ni de las personas que opinan algo diferente a lo que pensamos nosotros. Por favor, menos visceralidad y más racionalidad.
a no ser que estudies español, inglés, francés o alemán con Lingoda, donde los profes le ponen todo el corazón a sus clases. Qué bien hilado, ¿eh? A ver, no puede ser que todavía no sepáis lo que es Lingoda. Son cursos de idiomas. Puedes elegir la hora y el día de la semana que tú quieras para la clase. En serio, cualquier día y cualquier hora. Lo haces desde tu casa, o bueno, desde donde tú quieras, porque es online. Además de clases en grupo, tienes clases individuales. Pero las clases en grupo son de máximo 5 personas, que desde mi punto de vista está genial para poder conversar con gente, pero tampoco es tanta gente como para que te dejes sin hablar. Y si te motivas muchísimo, puedes aprender un idioma gratis. Las clases están enfocadas en la comunicación, pero hay materiales que se ven en cada clase y luego tú puedes repasarlos por tu cuenta. Incluso hay ejercicios extra para que practiques más. Pero ¿cómo te puede salir gratis? ¿Qué es lo que realmente te interesa? Pues ya os he dicho que motivándoos muchísimo. Te apuntas al Super Sprint, que son 60 clases en 60 días. O sea que tienes que hacer una clase al día durante 60 días. Si no faltas a ninguna, te devuelven absolutamente todo lo que has pagado. Esto es muchísimo compromiso para mucha gente, lo entiendo. Así que hay otra opción. Gratis no te va a salir porque es más flexible, pero te pueden devolver la mitad del precio del curso. ¿Cómo? Pues haciendo el sprint, a secas, sin súper. Ahora son 30 clases en 60 días, es decir, el mismo número de días que con el super sprint, pero la mitad de clases. Puedes hacer un día sí, un día no, durante 2 meses. Y si no faltas a ninguna clase, te devuelven la mitad de lo que has pagado. Pero es que además, si usas el código ELENA2023, te van a hacer un descuento de 20 euros o 25 dólares. Venga, si realmente quieres saber una lengua, apúntate a Lingoda. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!